como 200, cerca de 200 colegas asesinados, cerca de 200 colegas asesinados, y fíjate que la mayoría de estos colegas asesinados, dentro de estos hay una cifra, digo, a la par de estos colegas asesinados hay una cifra alarmante, como de 35 colegas desaparecidos del 2000 a la fecha en 26 años, pero lo que te puedo decir es que gobiernos como el de Pablo Salazar y Sabines se salvaron un poco de las redes sociales, incluso Velasco, ¿no? Porque todavía tenían fuerza, pero no la fuerza que ahora tienen las redes sociales. Es que es el gobernador más cuestionado y criticado en el sentido de que no viene de una familia de la élite política gobernante chiapaneca. Amigos de Fuente Moderna, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Estudio Podcast aquí en Fuente Moderna. Hoy nos acompaña el periodista ya reconocido Isaín Mandujano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué? Gracias por aceptar la invitación. Saludarte, Josué. Aquí estamos Son ya a la más orden. de 30 años de trayectoria periodística. Para ser preciso, 31 años. 31. Este 2026 estoy caminando 31 años haciendo periodismo, Josué. Y me ha tocado vivir, documentar todo lo que pasó del 94 para acá. Y si bien, como te decía fuera de cámara, no reporté el 94 como tal, pues ya andaba informándome, documentándome qué estaba pasando en Chiapas, porque fue en ese año que empecé la carrera, ¿no? Y pues nadie que estuviera interesado en el periodismo y un poco en cuestiones de la cosa pública, pues estuvo ajeno a lo que pasó aquel 1 de enero del 94 y todos los magnicidios que hubieron en esos años y la revuelta que pasó durante 94, 95, 96. Te tocaron 3 periodos de gobierno distintos en este país. Sí, la verdad. El panismo, el priismo y efectivamente, me ha tocado cubrir ya varios sexenios, varios gobernantes, presidentes cuando vienen a Chiapas, pero sobre todo lo más importante y relevante, Josué, es que estamos hablando de que periodista de dos mundos, le digo, porque un mundo sin internet, un mundo donde no había smartphone, donde no había tablet, donde estábamos todavía el proceso de migrar de la máquina mecánica a la computadora, ¿no? Donde tener una laptop, como yo la tuve en el 98, mi primera laptop, era un lujo, ¿no? No cualquiera podía tener su laptop, ¿no? Entonces, su computadora, ¿no? Entonces, para mí fue algo así como sorprendente, y luego nos tocó vivir el boom de la era del internet y lo que vino después, que fueron las redes sociales. Entonces, gracias a la era del internet y las redes sociales es que podemos tener a muchos medios digitales como ahora lo es Fuente Moderna. ¿Te imaginas cómo hubiese sido un México con las redes sociales que se tiene hoy en un sexenio de un Peña Nieto, de un Calderón, de un Zedillo? Fíjate que efectivamente se salvaron de las redes sociales, porque se salvaron de las redes sociales y del internet, porque si bien ya había internet, las redes sociales todavía eran incipientes. Estoy hablando del boom de la internet y las redes sociales es del 2007, 2008 para acá. Bueno, empieza 2007, 2008, pero no tenían esa fuerza que los últimos... Incluso en 2018. 2018 y ya jugó un papel importante, ¿no? 2018. Pero 6, 7 años, 8, 10 años a lo mejor. Pero lo que te puedo decir es que gobiernos como el de Pablo Salazar y Sabines se salvaron un poco de las redes sociales, incluso Velasco, ¿no? Porque todavía tenían fuerza, pero no la fuerza que ahora tienen las redes sociales. No existían los TikToks, no existían los Reels, no existían los en vivos. Sí, no, y el WhatsApp también, como vino a revolucionar el sistema de comunicación, todas las apps de mensajerías instantáneas, ¿no? Las redes sociales. Cuando empiezan las redes sociales, habían unas redes sociales muy incipientes que volteamos a ver ahorita y nos dan risa, ¿no? Y cómo podían usar los chicos el Metroflog, el Hi-Fi y muchas otras redes sociales que nos asombran. Y ahora el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Y como TikTok, Instagram, Facebook, X, y que son las reinas ahorita del internet, de todas las redes sociales, cómo han cambiado la forma de comunicar y comunicarnos entre todos. Hay algo que no ha cambiado y es la guerra contra periodistas. Fíjate, efectivamente, Josué, del 2000 a la fecha hay un recuento de como cerca de 200 colegas asesinados, y fíjate que la mayoría de estos colegas asesinados, dentro de estos hay una cifra, digo, a la par de estos colegas asesinados hay una cifra alarmante,
como de 35 colegas desaparecidos del 2000 a la fecha en 26 años, como de 35 colegas. Yo creo que es más si hay algo peor que la muerte. Son los registrados. Hay veces, me imagino, que sí, no son reportados. A lo que voy, que colegas periodistas asesinados como 190, 185, entonces, pero la cifra no baja de 180 ni sube de 200 en 26 años. Pero lo que es más alarmante es que tenemos una cifra de 35 a 40 colegas desaparecidos. Cuando te digo desaparecidos es que no sabemos si están vivos o están muertos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sufrieron desaparición forzada? ¿Se quisieron desaparecer de su familia y del mundo? No sé. Pero no sabemos nada de ellos. Entonces son colegas que no sabemos si están vivos. Eso es lo peor, ¿no? Para la familia de ellos. Pero esto ha sido tan crítico en los últimos 2 sexenios. En el de López Obrador creímos que iba a parar. En el de Sheinbaum creímos que iba a parar. Sin embargo, esto sigue y es lamentable, como el del colega Arturo Leiva ahora en Oaxaca, el que ocurrió hace 2-3 días. La verdad es que es lamentable, Josué, que en México la libertad de expresión se sigue pagando con sangre. ¿Le falló el gobierno de Morena al pueblo de México, al gremio periodístico? Yo creo que no es que le haya fallado o no le haya fallado, simplemente nuestra misión es reportear, investigar, denunciar, señalar, y sea el gobierno que sea, del partido que sea. Uh-huh. Esa siempre ha sido la labor de los medios, de los periodistas y de la prensa, ¿no? Sin embargo, bueno, esperábamos algo mejor de un gobierno que se decía diferente al PRI y al PAN, ¿no? Si te puedo decir eso, de que esperábamos, claro que esperábamos un mejor escenario para la libertad de prensa y de expresión. Sin embargo, te puedo asegurar que hubo un retroceso en muchos sentidos. ¿En qué hubo retroceso? Al menos el retroceso se dio durante el sexenio de López Obrador. ¿En qué sentido? Porque nunca habíamos tenido un presidente tan confrontador contra los medios y la prensa y tan intolerante a la crítica y a los cuestionamientos como lo fue Andrés Manuel López Obrador. Fue muy polarizador. Polarizó, confrontó, dividió al país. Si algo hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum Pardo, más allá de lo que se diga de ella, es que al menos no está repitiendo ese mismo patrón del presidente. Yo he platicado con algunos comunicadores y yo siempre he dicho, yo no recuerdo un Peña Nieto que haya salido un lunes por la mañana en Los Pinos a decir la izquierda golpista utiliza Ayotzinapa en nuestra contra. Exacto, sí. Exacto. Cuando tú llegas y ves a gobiernos como estos, dices, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Entonces es lamentable que un gobierno que se diga de izquierda, pues sea el más intolerante a la crítica. Y fíjate que es un patrón de la izquierda latinoamericana, y me imagino que a nivel global también. Pero al menos en la izquierda latinoamericana, los gobiernos de disque izquierda, de disque democráticos, terminan siendo peores que los que no presumen tanto de democracia. Tú has estado en distintos países, claro. Igual las tienes conocidos en otras partes del continente. Y de 2020 a la fecha, parecía que la izquierda iba en repunte hacia arriba en Latinoamérica. Sin embargo, apenas el año pasado empezó en declive. Hace 3 semanas, un mes, Colombia, pues un gran bastión de la izquierda, perdió. Mira, y por un margen mínimo. No, y es que ¿sabes qué está pasando? Mira qué pasó con Maduro, con Hugo Chávez y Maduro en Venezuela. Cómo llevaron al país, cómo expropiaron medios de comunicación, cómo también en Nicaragua, ahorita en este mismo momento, en Nicaragua están poniendo en jaque la libertad de prensa, la libertad de expresión. Tú en Nicaragua no podemos hacer esto. En Nicaragua no podemos hacer esto que estamos haciendo tan fácilmente. Porque tan pronto estamos haciéndolo, llega la policía y nos detiene. Es terrible, pero Nicaragua ahorita, con Daniel Ortega a la cabeza, está haciendo un gobierno represor a la disidencia, a los opositores. Y es terrible porque esto, a mí no me hubiera gustado que tampoco los gobiernos de derecha actuaran de esta forma con los de izquierda, ¿no? Entonces, sí. ¿Consideras que Venezuela, Nicaragua y Cuba son realmente gobiernos de izquierda? No, es que yo no concibo como tal la izquierda así, ¿no? Yo creo que es una izquierda mal interpretada y la izquierda es mesurada, la izquierda es respetuosa de las diferencias, la izquierda es tolerante, la izquierda es crítica, pero también autocrítica. ¿Quién ha sido la izquierda realista en Latinoamérica? Yo quiero, a lo mejor, no sé, hombre, el de Paraguay, ¿cómo se llama? Mujica. Uh-huh. Este hombre de
Lula da Silva. Han sido más respetuosos. Sí, creo ¿Más que yo, Andrés? sí, mucho más, claro. Lula da Silva, Pepe Mujica han sido excelentes presidentes latinoamericanos, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que ser crítica, pero también autocrítica. Y es lo que no ensayan, y es lo que no practican. Aunque a mí esto de estas etiquetas de izquierda y derecha no me gustan del todo, no me convence del todo. Josué, no me gustan las etiquetas, y mucho menos si me dice, ay, y lo peor es que ahora la gente se asume como tal, ¿no? Yo soy de derecha, yo soy de izquierda. O sea, con el pecho erguido lo dicen, pero de pronto hacen cosas que nada tienen que ver con lo que hacen. Por ejemplo, a mí me da risa que muchos que se dicen de un partido de izquierda como Morena son los que más se oponen a los derechos de los individuos, de las personas, ¿no? Como el derecho al matrimonio igualitario, como el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo, Es ¿no? decir, se puede ser, hay quienes son derechistas estando en Morena y quienes son izquierdistas estando en el PAN o el PRI. El pensamiento ideológico te define como una persona y claro que ahora todo el mundo quiere ser de Morena, ¿no? Oye, El partido de Estado. ¿tú consideras que la transformación llegó a Chiapas? Llegó por muchos factores, no por obra y gracia del gobierno. También llegó por el empuje de la sociedad, por un grupo armado como los zapatistas, por presiones sociales, por gobiernos locales que también se han empeñado en ser buenos gobiernos, algunos no, otros sí. Yo creo que la transformación está llegando a cuentagotas, está llegando bien en Chiapas. No como quisiéramos, pero yo creo que se está llegando, ¿no? Está transformándose. No vamos a decir que seguimos igual que hace 10, 15, 20 años. Pero de que está cambiando, está cambiando. Pero ojo, no es obra y gracia de un gobierno. Porque también es la presión social la que cuenta mucho, Josué. ¿No? Las protestas, los reclamos, las exigencias. Eso cuenta muchísimo en una sociedad. Porque por obra y gracia de un gobernante esto no avanza. Tiene que ser un trabajo conjunto y un esfuerzo. Y la verdad, en un estado como el que estamos, en un país como el que estamos, tenemos que estar dispuestos a tolerar al diferente, no solamente en cuestiones de género, sino también en cuestiones políticas e ideológicas y religiosas. ¿Sí me explico? Es decir, podré no estar de acuerdo contigo, pero daría todo por defender tu derecho a decirla. Es decir, que podré no estar de acuerdo contigo. Yo platicaba en la mañana con una joven, le decía, debemos de aprender incluso de aquellos que no piensan iguales que nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho, Es parte del ejercicio diario y cotidiano de la vida, no solo de la política, sino de la vida. Aprender del diferente. Yo puedo ser amigo yo puedo entrar a una iglesia católica y no necesariamente soy católico y no tengo por qué erizarme de entrar a una iglesia católica, ¿no? O una iglesia evangélica, o una iglesia mormona, o una iglesia o musulmana, o sea, estoy muy respetuoso, o sea, a lo que voy, José, a donde voy es de que debemos de ser diferentes, respetarnos entre diferentes, ¿no? Como lo hacemos entre iguales también, ¿no? Entonces, yo veo que venimos de una cultura donde si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Chiapas tiene cultura revolucionada, arraigada. Es una cultura bastante atrasadita en el sentido de que a veces nos hemos opuesto al progreso, al desarrollo, pero también a veces nos quieren vender un progreso y un desarrollo que no va acorde con la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, también esas palabras de progreso y desarrollo están a debate y a discusión, ¿no? ¿A qué le llamas tú progreso y a qué le llamo yo progreso? ¿A qué le llamas tú desarrollo y a qué le llamo yo desarrollo, ¿no? Porque lo que para muchos es crear una presa hidroeléctrica, para otros es despojarle de sus tierras donde están sembrando sus cosechas, ¿no? Sus milpas y todo eso. Entonces, ¿qué vas a poner ahí, no? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, yo creo que tenemos que estar abiertos al diálogo, ¿no? A la negociación y a escuchar al diferente. De pronto nos cerramos y somos muy intolerantes y lo peor es que los comunicadores y periodistas también caemos en ese juego y somos muy hipersensibles a la crítica y a los cuestionamientos. Y estamos expuestos a ello. Nos gusta criticar y también es reconocer que estamos expuestos a ser criticados. Evaluemos a los gobernantes. Ajá. Rutil Escandón, ¿consideras que fue un buen gobernador? Un gobernador gris, mediocre. Se me hizo un gobernante
indiferente a una tragedia que nos sacudió a Chiapas, como fue la narcoguerra, la narcoviolencia. Fue un gobernador que permitió, que dejó ser a los grupos criminales, que dejó crecer a los grupos criminales, porque nunca actuó con la contundencia y vehemencia que el actual gobierno realmente está actuando. ¿A dónde voy con ellos, Josué? Pues era fácil pedir apoyo a la federación y poner orden en los pueblos y los municipios. Ahora ya podemos transitar, sin embargo, en ese sexenio, en lo particular, yo que estoy acostumbrado a andar en carreteras y en los municipios de Chiapas, dejé de salir. ¿Tuviste algún incidente, alguna anécdota durante el sexenio de Rutilio Escandón? Muchísimas, algunas de ellas sí, claro que sí. Nos escribían miembros de grupos criminales en redes sociales que querían que bajáramos una nota, subiéramos una nota, ¿no? ¿Cómo te sentías? Sí, te sientes, hay miedo, hay miedo. Alguna vez un grupo de crimen organizado me sacó en un comunicado que yo estaba manchando su imagen y de cuando acá los bandidos tienen buena imagen, ¿no? Entonces sí me preocupé, sí tuve miedo. Yo llegué a pensar que en algún momento dado tenía que irme de Chiapas. ¿Confiaste en el Estado en ese Afortunadamente, yo dije tiene que ya haber un cambio de gobierno para que ponga fin a esto y afortunadamente... ¿Qué se hace en esos casos? Tú eres un comunicador ya experimentado. No, eres más cauteloso en el manejo de la información, ¿no? ¿Qué haces en esos casos? Pues ser más cauteloso en el manejo de la información. ¿Bajas la nota? Sí, porque a veces es preferible perder la nota que perder la vida, ¿no? Yo siempre digo, ninguna nota vale el precio de tu vida. Si tienes que bajarla, si tienes que dejarla de publicar por salvar tu pellejo, pues bájala. ¿No? Porque este país ya está lleno de héroes y de mártires, ¿no? ¿Quién te va a recordar por una nota? ¿Quién te va a reconocer por una? Nadie. En esta sociedad de pronto somos malagradecidos y no valoramos el esfuerzo que han hecho muchos colegas y que han dado su vida a muchos colegas por la libertad y la libertad y la verdad. De pronto este país está lleno ya de héroes y mártires y yo no quiero ser un héroe, yo no quiero ser un mártir. Entonces, o sea, ya fue Jesús el único mártir que tuvimos y yo no quiero de alguna u otra manera arriesgar la vida. Tampoco voy a abandonar el periodismo, ¿no? Tampoco lo voy a abandonar. Si tengo que seguir haciendo, lo voy a hacer de otra manera más mesurada, más... O sea, tú sabes, hay que saber el escenario, dónde sí hacer un trabajo alto, bajo, o sea, saberte mover en las aguas, ¿no? Como un buen navegante, como un buen marinero, ¿no? Con Eduardo Ramírez, ¿cómo ves a Chiapas? Pues claro que es un gobernante. Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que es el gobernador más cuestionado y criticado en el sentido de que no viene de una familia de la élite política gobernante chiapaneca. ¿Rutilio venía de una familia? De una clase política chiapaneca, no también, pero no de la clase baja, pues, como era Eduardo Ramírez. La verdad hay que decirlo, Eduardo Ramírez viene de la cultura del esfuerzo, sus papás eran unos comerciantes, comerciantes de escasos recursos también ellos, y él viene de abajo, ¿no? Rutilio no es un tipo que venga desde el pueblo, del barrio, pues. Eduardo Ramírez es un hombre que fue humillado por su color de piel, podemos decirle, ¿no? Por su origen. Por no tener pedigrí político, por su origen a lo mejor, ¿no? Entonces, el incidente de Chenaló, ¿te acuerdas? Cuando lo vestieron de mujer. Redes sociales, medios, periodistas y usuarios le publicaban un sinfín de cosas. Y aún con todo, llegó a ser gobernador. La verdad es que es un gobernante que... Yo lo que he visto, Josué, digo, sin afanes de lambisconería ni de alabanzas, pero está disfrutando su sexenio porque está consciente de algo, Josué, que 6 años se van volando. Y ya van 2. Y ya nos vamos a echar 2. 2027 pasa muy rápido. Y tiene que dejar huella, él lo sabe. No tiene más de 6 años para hacer lo que tenga que hacer. Parecieran muchísimos, pero en realidad, yo que puedo volver al pasado, te puedo decir que he visto pasar a muchísimos gobernadores y sí se van rápido los años y en menos de lo que te esperas termina tu sexenio y la gente te va a recordar por lo que hayas hecho bien o mal, ¿no? En 2 años, apunté aquí en la agenda, hace un par de días él realizó una gira por Oaxaca para promover el estado turísticamente. Impulsó Aerobalam como una turoperadora que conecta a Chiapas con el extranjero. También el tema de la seguridad
y el tema de la educación con el programa Chiapas Puede. ¿Eso se puede hacer en 2 años? Mira, efectivamente está trabajando. A mí primero lo que me llama la atención es que es un gobernador que ha estrechado sus lazos, sus relaciones con los gobernadores vecinos, tanto con Javier May de Tabasco como Salomón Jara. Yo veo un gobernador... Aunque no sean del mismo grupo político. Claro, no por que eso no dejan de ser tus vecinos. No, sí. Porque muchos de ellos fueron sus compañeros, sus amigos en el Senado, en la cuestión de la política. Efectivamente, no necesariamente tiene que ser del mismo partido. Sin embargo, en estos casos, a mí lo que me llama la atención es esta cercanía que está teniendo con estos, porque sabe el gobernador muy bien que tiene que tener esa relación y ese diálogo permanente, porque lo que pasa en Oaxaca nos puede afectar de manera directa o indirecta a Chiapas, o lo que pasa en Tabasco nos puede afectar de manera directa. Sí, digamos que pensar regional, ¿no? Trabajar de manera regional. Pensar global y actuar local. Exacto, yo creo que esa es la dinámica. En tiempos de globalización no estamos ajenos a lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. No, nos afecta, claro que nos afecta. Alguna vez se rió la gente de una nota de un cabezal en un periódico chiapaneco que decía: no aumentará el precio de la tortilla por la guerra en Ucrania. Y la gente así se sacaba de onda. ¿Cómo es que qué tiene que ver la guerra en Ucrania con el precio de la tortilla, ¿no? Que llega a mi mesa? Pero cuando tú empiezas a investigar, te das cuenta que la mayor parte del fertilizante que va a los cultivos de maíz en México viene de Ucrania. Uno de los países exportadores, uno de los países exportadores de fertilizantes para los campos agrícolas es Ucrania. Y uno de los compradores era México. Y tú vas y cuando tú revisas una costalería, made in Ucrania, o sea, entonces, ¿a poco no tenemos una conexión con Ucrania los que... Claro que lo tenemos, ¿no? Entonces, a mí por eso te digo que nada nos es ajeno de lo que pase para bien o para mal en el mundo, ¿no? Oye, hablamos... Por ejemplo, ahorita, el sismo en Venezuela. ¿Qué puede traer el sismo en Venezuela? Más migración. Mucha gente se quedó sin casas, su trabajo fue destruido. ¿Y cuántos venezolanos no han pasado, están o no han pasado por Chiapas? Exacto. ¿Cómo cambia la dinámica social? Muchos se quedan aquí establecidos. O sea, hubo una tragedia en Venezuela, hubo un desastre, y tú dices, pero fue en Venezuela, sí, pero pues logras una migración y va cambiando la cosmovisión y el flujo poblacional. Económicamente te es más factible migrar que construir tu casa de nuevo. Claro, la gente, la violencia expulsa migrantes, la pobreza, los desastres naturales expulsan migrantes. Entonces, en tiempos de globalización, las fronteras son míticas, ¿no? En tiempos de globalización, o sea, y tú puedes abrazar una causa social y ser activista, pues estar a favor de Palestina o en contra de Palestina, a favor de Israel o en contra de Israel, a favor, puedes marchar ahí. Las causas ahora son globales, ¿no? Ya no son locales. Tú puedes abrazar la causa del Amazonas, ¿no? Tú puedes abrazar la causa de la izquierda, de la derecha en el mundo. Realmente en tiempos de globalización no podemos apelar mucho a aquello de la soberanía, ¿no? Mencionó la titular de Secretaría Anticorrupción aquí en Chiapas que está investigando también la gestión de Omar Gómez y Pepe Cruz. Efectivamente, el día de ayer entrevistamos a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, ahí en el Marriott, en un hotel ahí de acá de Tuxtla, y en un evento de la AMGE, y Osair, mi colega de Cuarto Poder, y yo decidimos abordar a la secretaria. Y nos habló de eso, de que están haciendo investigaciones en la Secretaría de Salud y en el programa Chiapas Puede del ICHEJA. Hay indicios de corrupción y al menos en la Secretaría de Salud ya hay 12 personas que están siendo investigadas y que van a proceder en consecuencia. Lo que voy es que... ¿Es fallarle, Eduardo Ramírez, si eres corrupto en la nueva era? Pues claro que sí, ¿no? Porque él predica con el discurso de la no corrupción, y entonces... Si él predica con ese discurso y tú estás cayendo en eso, pues es quedarle mal a él, estás haciendo quedar mal al gobernador, ¿no? Aquí, y vamos a hablar del tema en particular del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, José. Él desde el inicio del sexenio pregonó que no iba a lucrar políticamente con la bata. Que él no desmanteló el sistema de corrupción que dejó Pepe Cruz. Que al menos yo vi 2 o 3 servidores públicos, colaboradores de Pepe Cruz, que seguían, ¿no? Que con Omar Gómez Cruz
no solamente no se fueron, se emocionaron de su llegada y los reposicionó. Y yo, cuando vi al secretario de Salud rodeado de algunas personas que eran leales y que eran del sistema, de un mecanismo de corrupción de Pepe Cruz, dije, entonces esto no va a cambiar para nada, ¿no? Y se lo fueron reportando de manera paulatina al gobernador. Hasta Por que eso fue la remoción. En parte yo creo que por eso fue la Sí. remoción, ¿no? Por eso con la llegada del nuevo secretario de Salud fue quitar 4, 5, 6 cabezas de ahí, ¿no? Entonces, y investigar qué estaba pasando realmente. Pero realmente el pecado del doctor Omar Gómez Cruz es que fue omiso, fue negligente o fue cómplice de aquellos que todavía seguían medrando los recursos públicos. Aquellos cuadros de la nueva era que están, digamos, bajo la cama, ¿pueden salir del escondite? Me refiero a la ex secretaria de Mediación y Buen Gobierno, Pati Conde. Mira, el caso particular de Pati Conde fue todo una sorpresa, ¿no? Veíamos una mujer muy empoderada, muy gallarda, muy entrona, muy guerrera, muy así, muy con un carácter para Sí. fungir ahí. Sin embargo, algo pasó ahí que de pronto fue una caída muy estrepitosa, que todo el mundo se sacó de quicio, de onda. ¿Qué pasó acá, no? Pues se supone que era una carta fuerte, incluso hasta yo dije, en una de esas puede llegar a ser la sucesora del gobierno, no sé. La señora traía tablas. Porque además tenía toda la escuela de priista, ¿no? Claro. Venía con toda, hay que reconocerlo, ¿no? Venía con toda la escuela priista. Sin embargo, pasó algo ahí que no nos ha quedado claro a nadie, nos han dado solo rumores y especulaciones, pero nunca nada se supo las razones. A propósito de la asociación, ¿qué tanto pesa la ausencia de Juan Pablo Montes de Oca? Bastante, bastantísimo. Siempre platico de eso, fíjate, Josué, porque yo estoy seguro que un gobierno de Eduardo Ramírez con un Juan Pablo Montes de Oca hubiera sido también... Era su hombro, no solamente su brazo derecho. Era su amigo y era su hermano. Sí. Y yo creo que uno de los golpes más fuertes en la política que ha recibido Eduardo Ramírez Aguilar a lo largo de su carrera es sin duda la muerte de Juan Pablo Montes de Oca. Una muerte en un momento tan crucial cuando tenían que llegar al gobierno, porque él... Un mes antes de la campaña. Fue terrible lo que pasó. Y yo creo que uno sí lloró mucho, le pegó mucho, lo sintió mucho porque era su amigo. Y entre ellos dos no había secretos. Entre ellos dos no había, como te digo, había toda la confianza. Yo llegué a pensar y decirle a la gente, bueno, con Juan Pablo Montes de Oca, la Secretaría General de Gobierno iba a poder tener el control de todo el aparato de gobierno y el gobernador se podía ir una semana con su familia a vacacionar a Cancún, a Los Cabos, y y regresar, y Chiapas va caminando al 100, ¿no? No hay roces entre funcionarios. No, porque además si algo tenía Juan Pablo Montes de Oca era dialogador, negociador, mediador, porque yo incluso llegué a hacerle unas críticas, unas denuncias de señalamientos de corrupción A Juan Pablo. a Juan Pablo Montes de Oca, y no fue el político que me va a confrontar, ¿no? Fue el político que me busca y te quiere ganar, pues. Lo que buscaba Juan Pablo Montes de Oca no era confrontarte, era ganarte, pues. Era seducirte, era Prefiero ganar conquistarte. tu amistad. Exacto, ¿no? Era un tipo así que buscaba dialogar, negociar, ¿no? O sea, explicarte, no... Y eso se agradece en un escenario donde los políticos son hipersensibles a las críticas y te amenazan, ¿no? O te denuncian o te salen. Se agradecen esos políticos en un contexto donde la verdad hay muchos que son hipersensibles a la crítica y a los cuestionamientos. ¿Quién consideras que está tratando de llenar ese vacío? El de Yo Juan creo Pablo? que ahí un poco Fernando Bermúdez, ¿sí? Avendaño, el secretario de Salud. Luis Ignacio Avendaño. Sí, porque, bueno, un gran operador ahí en la Secretaría General de la Gubernatura es Fernando Bermúdez, pero también un gran, Fernando Bermúdez es como el vínculo de todos los secretarios, a veces cuando quieren hablar algo con el gobernador, porque si no Los está el ojos gobernador, y los sí. oídos de Eduardo. Pero fíjate que también cuando cuando se va del Congreso Luis Ignacio. Luis Ignacio Avendaño para irse al Ministerio, mucha gente, ¿qué lectura le dio? No, que ya lo degradó, que ya lo está castigando, ¿no? No sé si llegaste a leer eso. Para nada fue así. Más bien,
Él, Fue de menos a más, del presidente del más que de Congreso menos a- al Istech, después más que a de Salud. menos a más, fue un voto de... Fue Una prueba. No, una prueba. Fue un demostrarle que te tengo toda la confianza para que me vayas a poner orden al ISTES. Porque no sé qué está pasando. Entonces, el gobernador sabía que estaba pasando algo en el ISTES, pero no lo tenía claro porque no está ahí. Entonces tuvo que meter a alguien de su suma confianza que no le va a mentir, que no le va a ser desleal, que sí son sus ojos y sus oídos ahí. Y de las pocas personas que quedan amigos leales, así como era JP, de ellos, además de Fernando Bermúdez, también está Luis Ignacio Avendaño, ¿no? Él es uno de los hombres que tan solo llegó al ISTECH a poner orden y cuando cumple con su misión, se sale y el gobernador ahora ya tiene clara la película de cómo está el ISTECH y puede poner a cualquier persona que él decida. Pero ya a alguien antes pasó y le dijo cómo estaba la película y le hizo la radiografía, le hizo el diagnóstico. Ahora, ¿sabes qué? Te vas a otra dependencia crítica que quiero que me vayas a poner orden. Y seguramente en la Secretaría de Salud, Luis Ignacio Avendaño, no creas que pueda tardar mucho tiempo. Tan pronto como va a estar ahí el tiempo suficiente en que ponga orden en las cuestiones. Es decir, tu pronóstico es, después de poner orden, puede migrar a otra... Efectivamente, es como el apagafuego también, claro. ¿No? Es como el que es un bombero. Es un bombero y es un apagafuego, pero también es un hombre que es de la suma confianza del gobernador, ¿no? Que es un hombre muy leal y de la suma confianza que le va a decir realmente qué está pasando, quién está comprando, qué está vendiendo, en cuánto lo están pagando, quién está haciendo ahí las irregularidades y se van a sancionar. Entonces, yo creo que lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo Luis Ignacio Avendaño, lo va a seguir haciendo en otras dependencias si de llegar a ser necesario. Y de llegar a ser necesario, si el gobernador detecta que otra dependencia está en una situación crítica, no te asombres que, a ver, bájate y ahí va Luis Ignacio otra vez. Porque como que es el comodín, ¿no? Claro. Para calzar la manga, sí. No, para poner orden. Porque algunos funcionarios sí le han fallado, ¿no? Algunos sí le han fallado y se han ido ya, y tú sabes quiénes, ¿no? Claro. Vimos el caso del ISTECH, el caso Hay muchas deficiencias. El caso del Cobach, sí. Acuérdate qué pasó en el Cobach, sí. ¿No? Todo el mundo se sacó de onda cuando cayó el Miguel Prado de los Santos, ¿no? Y de pronto vimos a una bandita ahí de servidores públicos del Cobach detenidos y frente a policías, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Para que el gobernador haya tomado la determinación de hacer eso, es que algo grave había pasado, ¿no? ¿Ya entrevistaste al gobernador? Unas veces ya, algunas veces sí. Fíjate que tenemos una relación cordial. Yo le tengo mucho aprecio. No voy a mentirte, Josué. No escondo mis afectos. ¿Has tenido acercamiento de él antes de Muchísimo. ser gobernador? Fíjate que yo lo conocí a él cuando era diputado federal del Verde. Uh-huh. Lo conocí cuando él se me acercó. Él me buscó cuando era diputado federal del Verde Ecologista. Estoy hablando de febrero del 2013. Entonces, desde ese nos conocemos y hablamos una relación ahí estrecha que querido mantener también una sana distancia, pero también una buena relación, porque muchas veces se cree que el periodismo es como si tú estuvieras a un ring de boxeo y no es así, ¿no? Tiene que haber una sana relación, puede ser un periodista amigo de un político. Exacto, se puede serlo. Yo no digo que no lo pueda hacer, claro que lo puede ser. Incluso te le ayuda más con la crítica y los cuestionamientos, ¿no? O sea, cuando un político es maduro, lo percibe así. Cuando un político es inteligente, lo percibe así. Los políticos que no lo perciben así son los políticos de la vieja guardia, arcaica, que creen que una crítica puede ser un ataque. Sin embargo, una crítica te puede nutrir, te puede enriquecer. Si tú eres... A mí me han criticado, Josué, a mí me han señalado, y esas críticas los proceso y les pongo filtros, ¿no? Y me sirve para crecer. Si tú no estás abierto a las críticas y les pones filtro, la verdad, no vas a crecer de igual manera que si no las aceptas, porque a veces dentro de alguna crítica que alguien te haga podría haber algo de verdad, ¿no? Algo que te va a enriquecer. Bueno, puede que tenga razón esta persona, ¿no? O este hombre, o esta mujer, ¿no? Y algo estoy haciendo mal. Y a veces no captamos eso, nos cerramos.
¿no? Y creemos que cualquier crítica ya es para amolarnos, para eliminarnos, aniquilarnos. Y no, hay críticas que hay que ponerles filtros, ¿no? Y yo creo que la crítica, si lo sabes capitalizar, te hace crecer. Claro. Y Tienes si que le das tomarla la- como algo positivo. Exacto. Oye, tenemos muchos temas que hablar, pero el tiempo se nos va. Gracias, Gracias, José. Isaín, por estar con nosotros. Amigos de Fuente Un Moderna. fuerte abrazo. Gracias por sintonizar este episodio desde el estudio de Fuente Moderna Podcast. Sigan el contenido que publicamos en esta casa editorial, en todas nuestras plataformas. Detrás de cámaras, Carla Ojeda y Carlos Gómez. La dirección general, José Loranca. Muchas gracias.